hacer las cosas, estas se dicen solas. Creemos que servir a esta sociedad es ser parte de ella. Creemos que la contención, la compañía y el amor son nuestras mejores herramientas. Adoramos al Dios que entregó a su único Hijo por amor. Amor por nosotros. Amor por ti. Amor por todos. Acepta su amor y sé parte de esta gran familia. Ministerio El Camino hacia Dios. Un lugar Para toda la familia. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Estamos en la casa de Jehová y por eso nos alegramos y nos gozamos en su presencia. Le bendecimos a todos los que están también en transmisión por las redes. Les bendecimos y les animamos a que alaben el nombre del Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Con gozo, cantando grande y fuerte es Dios.
damos al Señor. Hemos venido a glorificar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Confiamos en un Dios grande. Su palabra en Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos tenemos ese Dios grande? Amén. Él está en este lugar y ahora dígale: Señor, te amo. Señor, he venido a agradarte como hijo tuyo. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia. Gracias, Jesús. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado.
queremos estar cerca de ti. Te adoramos, Jesús. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Dígalo una vez más. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, Te bendecimos, Señor. Allí dígale al Señor: Señor, te bendigo en esta tarde. Gracias por ser mi buen pastor. Gracias por cuidarme. Gracias por bendecirme. Gracias porque puedo exaltarte. Gracias porque puedo sentir tu presencia en este lugar. Oh bendito Dios, siente por unos instantes la presencia de Dios llenando nuestras vidas. Espíritu Santo, queremos una vez más que tú nos transformes. Espíritu Santo, queremos una vez más que nos llenes de tu unción. Oh Jesús, queremos estar cerca tuyo, tan cerca, Señor, que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir tu aliento en nuestras vidas. Hoy te bendecimos, Señor. Dele gracias a Dios, dale gracias a Dios. Dile gracias, Jesús, por ser mi buen pastor. Gracias por cuidarme. Gracias por ser mi pronto auxilio, Señor. Tu pueblo en esta tarde te da gracias y te da toda la gloria, toda la honra solamente a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo del Señor le da la gloria a Él. Apláudale al Señor y dígale de corazón: gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor.
Te glorificamos solamente a ti, Jesús. Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? El Señor está en este lugar y es tan lindo poder sentir la presencia del Señor. Dígale a alguien que tenga cerquita, a quien pueda escucharlo. Al que esté muy lejos no le diga nada, autodígaselo usted mismo. Pero al que si tiene a alguien cerca, decirle: hoy el Señor te va a bendecir. Como lo ha hecho el Señor durante todos estos días y su fidelidad ha sido tan buena, el Señor hoy día también nos bendecirá. Gloria le damos al Señor. Puede tomar asiento, querido hermano. Damos gracias a Dios por poder estar en su presencia, por poder estar en su casa, por poder llegar a cada hogar también con nuestras redes sociales, con el internet que nos acerca la palabra del Señor, aquellos que quizás se han quedado sin lugar, aquellos que están lejos. Pero sin embargo, usted que ha llegado a la casa del Señor es un privilegiado por poderle agradar al Señor y honrar al Señor, y con su propia presencia aquí en el lugar decirle: Señor, yo te doy gracias. Yo he hecho este esfuerzo de venir hasta este lugar. Vale el esfuerzo de venir hasta la casa del Señor para glorificarle, para exaltar el nombre del Señor. Amén. Y darle gracias sobre todas las cosas. Quiero agradecer al Señor, como cada uno de los predicadores que pasaron hace un instante, agradecerle a Dios porque el Señor nos permite servirle a Él, exaltar el nombre del Señor. Pero doy gracias a los siervos, a los pastores que nos permiten poder entregar la palabra del Señor, y que sea el Espíritu Santo quien nos hable en esta noche. ¿Cuántos quieren que el Señor nos hable? Hemos venido a entregarle primero al Señor la gloria. Es siempre importante. Usted dice: bueno, ¿por qué cantamos? ¿Por qué este momento de tanta música? Algunos que no les gustan las canciones, no les gustan la música en realidad. Dicen: yo no sé de música. Pero sin embargo, qué lindo es poder en medio de la alabanza darle gracias a Dios. Primero por su fidelidad, por su bondad. Decirle: Señor, aquí está tu cuerpo, aquí están tus hijos, aquí está tu pueblo para alabarte y bendecirte. Y luego el Señor nos da su palabra refrescante para nuestras almas. Amén. Así que vamos a hablar de la palabra del Señor, y que el Espíritu del Señor se goce en cada uno de nosotros. Una de las predicadoras de este día decía que caiga la palabra del Señor en buena tierra. Disponga de su corazón para que el enemigo, cuando queramos salir de este lugar, cuando termine esta transmisión y el enemigo quiera quitarnos la bendición de Dios, nosotros podamos decir: esta palabra ha caído en buena tierra para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Quiero invitarle a que usted pueda abrir su Biblia, la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, yo sé que algunos quizás porque salen de trabajar, porque se han acostumbrado a usar el celular para la Biblia, y algunos lo podemos tener aquí en disposición de la pantalla, pero quiero que en la palabra del Señor, allí en su Biblia, pueda buscar dos pasajes que podamos comparar en esta palabra del Señor que nos corresponde al día de la fecha. Y quiero que me acompañe al libro de Jonás, capítulo 4, y a la vez quiero que me acompañe también. Usted puede poner lo que quiera, una lapicera, un papelito, no cierre el libro de Jonás, capítulo 4, y a la vez también quiero que me acompañe al libro de Efesios, capítulo 4. Dos palabras del Señor, dos versículos, dos citas de la Biblia que han hablado a mi corazón y quiero compartirles en esta tarde tan especial. La palabra de Dios en esta tarde se enfoca en la oración que calma el furor, que quita el furor, que quita la ira. Pude compartir un poquito algunas prédicas anteriores, de los cultos anteriores. Y el Señor siempre se bendice porque durante todo este mes hemos estado poniendo en práctica y enfatizando con profundidad esto tan maravilloso que nosotros practicamos todos los días, que es la oración. ¿Cuántos practican la oración? Usted tiene que decir amén, porque los que están viendo no los ven a ustedes, porque me ven a mí, que estoy ancho ahí en la pantalla. Entonces usted tiene que decir amén. ¿Cuántos practican la oración? Vieron, ahí somos muchos los que estamos en la casa del Señor. O por lo menos, no sé si somos muchos, pero por lo menos estamos aquí, el pueblo del Señor, para alabar y bendecir. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que en este tiempo donde estamos comprendiendo con más profundidad la palabra del Señor y lo poderoso que es la oración para nuestra vida, hay algo interesante en la historia de Jonás con respecto al furor, con respecto a la ira. Porque a veces nosotros pensamos que la ira es mala y la relacionamos con cosas que no son de los hijos de Dios. Y quiero que, aunque no podamos entrar
en profundidad con respecto al furor, a la ira y a lo que lleva a toda esta situación, quiero que vayamos a lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto. Yo sé que quizás alguno de nosotros practica mucho la ira, no sé si no diga amén por las dudas, pero quizás hay alguien en este lugar que a medida que pasan los días, a veces en distintas situaciones, pareciera que la ira se apodera de nosotros y tenemos el enojo fácil. No sé si alguien tiene el enojo fácil. Ese enojo que nos brota de repente cuando las cosas no nos salen bien. Aquellos que les brota la ira en cosas puntuales y a veces en las cosas más mínimas. Y hay otros que quizás les cuesta mucho enojarse, les cuesta mucho. Yo conozco gente que uno dice, ¿cómo hacemos enojar a esta persona? ¿Cuándo se enoja esta persona que parece un pan del cielo? Que parece un ángel caído del cielo, parece que nunca se enojara. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla de la ira, nos habla del furor, nos habla de los momentos de enojo. Hay un montón de versículos que hasta quizás nosotros lo conocemos de memoria. Pero ¿sabe qué es lo interesante de la ira? Que a veces en muchas oportunidades, la ira, el enojo, puede ser algo que apareció momentáneamente en nuestro interior, en una situación puntual, y de repente eso va creciendo en nosotros y se transforma cada vez en algo peor. Inclusive más, he conocido a lo largo del tiempo una palabra muy interesante que es la palabra hostilidad. Y la palabra hostilidad es estar enemistado con alguien. Y uno se pone en enemistad con alguien cuando hay enojo, cuando hay ira. Cuando de repente algo no nos gustó, en algo no coincidimos y no solamente me he enojado, no solamente me ha entrado el furor, sino que ahora me opongo a esa persona. Y nosotros estamos rodeados en este mundo de a veces enojos, de ira, de hostilidad, de malas voluntades, de enemistad. La única enemistad que tenemos nosotros son con las cosas del mundo. Pero la palabra de Dios siempre nos motiva a vivir en amor porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, la palabra del Señor allí en Mateo nos habla que el hombre bueno del buen tesoro de corazón saca las cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Y quizás muchos ya conocemos sobre este concepto, pero qué interesante es entender que a veces el enojo, así como el amor, nace del corazón y lo podemos relacionar. Si nosotros tuviéramos que hablar de amor y hacer un dibujo que represente el amor, dibujaríamos un corazón. Pero si teníamos que hablar del enojo y decimos, ¿qué símbolo le ponemos al enojo? Y ¿sabe qué? Debería ser también un corazón. Porque así como el amor nace del corazón, la ira, el furor a veces nace del corazón. Nace de lo más profundo de nuestro interior. Sin embargo, hay una realidad. La realidad es que ante el Señor nada podemos esconder. Dice una canción así: nada puedo esconder frente al Señor. Y aún a veces, aunque yo pretenda hacerle creer a la gente que no estoy enojado, puede que dentro mío sí tenga enojo, sí tenga amargura, sí tenga hostilidad, sí tenga rencor. Y todo esto comienza a crecer y se empieza como a leudar. Usted está muy relacionado aquí en Mendoza con la nieve, ¿no? Cuando hay una pelotita de nieve y comienza a rodar por la montaña y se va acumulando y se hace una gran bola de nieve. La ira cuando no se trata, el enojo cuando no se trata, comienza a agrandarse y puede llegar a terminar en un peor caso como es la raíz de amargura. Que no es el tema que vamos a tratar hoy día porque vamos a hablar del poder de la oración que calma la ira, que calma el furor. Jonás, la historia que nosotros conocemos y estamos muy familiarizados con ella, es la historia de la misericordia de Dios. Es la historia que nos relata de que Dios tuvo compasión por Nínive. Tuvo compasión con una comunidad, con un grupo de gente que estaba totalmente opuesto a la voluntad de Dios y había hecho que Dios se enojara con Nínive. Dios estaba con enojo, se podría decir, contra Nínive, pero sin embargo, como Dios no tiene amor, sino que Dios es amor, levanta a Jonás
y le dice: Jonás, quiero que vayas y prediques. Y nosotros conocemos lo que existe en el entremedio del camino entre que Jonás es hablado por Dios y mandado por Dios hasta que llega a Nínive. Nosotros conocemos bien que Jonás no quiso aceptar el desafío, intentó huir de la presencia del Señor. Sin embargo, Dios preparó un gran pez que lo trasladó y Jonás hizo cuarentena durante 3 días dentro de ese pez sin poder salir, sin ver el sol. En ese pez pudo orar y clamar a Dios, mientras este pez lo llevó gratuitamente de viaje hasta donde tenía que llegar. Nosotros conocemos la historia de Jonás. Sin embargo, quiero que me acompañe al capítulo 4, el último capítulo del libro de Jonás, donde dice la palabra del Señor que Jonás llega a Nínive después de haber pasado el proceso del mar, de la barca, de la tempestad, del pez, de haber sido devuelto, de haber estado en vómito de pez. Allí Jonás llega hasta Nínive y le corresponde predicar y dice: acepto porque no me queda otra. Medio como que a Jonás no le quedaba otra y dijo: voy a tener que predicar porque Dios, no me puedo escapar de Dios. Pero ya Jonás iba con una actitud que la Biblia no lo dice, pero podemos llegar a la conclusión de que iba con una actitud medio como: bueno, no me queda otra. Y ahora le voy a decir lo que este pueblo tiene que escuchar de Dios. No sé si a alguien más le ha pasado quizás en la niñez, porque ahora de grandes hemos sido envueltos del nuevo hombre en el Señor y en el Espíritu, y ya las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero en muchas oportunidades cuando éramos chicos nos gustaba ser los que dábamos las malas noticias. En casa, aquí en Mendoza, estaba nuestra abuela y éramos muchos primos, nos llevábamos muy bien, muy bien. Pero a veces uno se mandaba un lío. Me acuerdo una oportunidad, me quieren cortar. No, ese es el Magdiel que me está de fondo diciendo: no vas a contar la historia, la voy a contar, Magdiel, igual. Una oportunidad que dos de un hermano y un primo se cayeron de la moto. ¡Oh! ¿Qué cosa esa? Se cayeron de una moto. Andaban en una moto y se cayeron. Y ninguno de los primos tenía que hablar. Pero pareciera que algo nos nace de nosotros, y cuando son malas noticias, es como a ver quién llega primero. ¿Quién es el primer Jorge Rial de la familia que va a dar las malas noticias? Y Jonás iba un poco con esta actitud de contar la mala noticia, de que el Señor estaba enojado con Nínive y los iba a destruir a causa de su desobediencia, a causa de su mala actitud. Y Jonás iba cargado diciendo: aquí el Señor dice que va a destruir todo Nínive. Y medio como por debajo de Jonás diciendo: pero existe la esperanza de que si se arrepiente no pasa nada. Pero el Señor me ha mostrado cómo los va a destruir. Pero la palabra del Señor nos enseña que allí, mientras Jonás estaba esperando que sucediera lo que el Señor iba a hacer, el capítulo 3 nos dice que toda la comunidad de ninivista temieron al Señor y todos se pusieron a ayunar. Y es interesante porque el rey se entera de que Dios estaba enojado y que los iba a destruir. Y el rey se entera de esto y dice: por favor, todos vamos a ayunar. Desde el que no tenga mucha conciencia de lo que es el ayuno, hasta los animales, hasta el más pequeño y el más mayor de esta ciudad, va a ayunar y pedir perdón y arrepentimiento al Dios de Jonás. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 3 que así fue. Y todos se arrepintieron. Pero queda un capítulo 4 que queda como medio inconcluso. Y a mí no me gusta juzgar a Jonás porque nos falta una parte. No nos dice el final, nos queda en la conclusión nada más. Pero sí nos deja una enseñanza con respecto al furor y la oración. Dice el versículo 1 del capítulo 4: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó Jonás y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún en mi tierra? Jonás dice que se enojó. Y acá hay 3 cosas que quiero que podamos ver en esta tarde tan especial en la presencia del Señor. 3 cosas.
Porque sabe que con respecto a la ira y el furor, aquí hay dos enojos. La primera es el enojo del Señor contra Nínive, que le es dado el concepto que Dios tenía. Dios les hace llegar a los de Nínive que Dios está enojado y utiliza a Jonás para demostrar de que Dios está enojado. Y uno quizás a veces nos gusta ver al Señor siempre un Dios de amor. Y es verdad, Dios no es que se le va el amor, Dios es amor. No se le puede ir el amor a Dios. Él es príncipe de paz. No se le va la paz al Señor. A veces se nos va la paz a nosotros, pero a Dios nunca se le va. El Señor es un Dios bueno. No hay maldad en Dios. Pero sí encontramos de que Dios puede enojarse. De hecho, si algunos recuerdan la historia donde Jesús en una oportunidad llega a la casa de Dios, al templo, y encuentra que todos estaban usando el templo para hacer cosas que no iban acorde al propósito del Padre. Y Jesús agarró y los sacó a todos y limpió el templo. Y no nos da a entender a que lo hayan limpiado amorosamente y los sacó a todos. Por favor, se pueden retirar, que esta es la casa de mi Padre. Sino que dice que agarró y tiraba las cosas, enojado el Señor. Y nos cuesta imaginar a Dios así. Nos cuesta imaginar a un Dios que quiera castigar por una mala actitud. Porque ese es el Dios que nadie quiere. Sin embargo, es real. Ahora, la ira es algo que nos nace y que está, que hasta inclusive en nosotros. Una persona decía hace un instante, ¿nos podemos enojar? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia, la palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se pueden enojar? ¿Podemos enojarnos? ¿Puede haber ira? Sí. ¿Puede que haya algo que no te haya gustado? Sí. Pero no vaya a ser que mañana te levantes con el mismo enojo. Así que lo primero que quiero que podamos compartir sobre la oración que quita, que calma el furor, lo primero es, no podemos convivir con el enojo. Y aquí hay algo interesante, porque la ira o el enojo es un estado de ánimo. Tenemos muchos estados de ánimo los seres humanos. Podemos estar alegres, podemos estar enojados, podemos estar tristes, pero eso es un estado de ánimo. Estoy en un estado momentáneo. Sin embargo, cuando ese estado de ánimo se transforma en un sentimiento y se aferra a nosotros, ya pasa a otro grado donde convivimos en esa estación. Puedo estar enojado momentáneamente, pero cuando eso se transforma en un sentimiento y me quedo acampando allí, se transforma en rencor, se transforma en odio. No es lo mismo estar contento. ¿Alguna vez se puso contento sobre todo cuando llega el mediodía y estamos con un coro tripal y nuestro estómago nos empieza a hacer ruido y sentimos olor a comida? ¿Alguna vez pasó muchas horas sin comer? Yo que no sé si a alguien más le pasa. Yo debo confesar, porque la casa del Señor hay que decir la verdad. A mí me pone de mal humor tener hambre. Porque yo siento que no puedo funcionar con hambre. Y de hecho se nota, porque me puedo prender un solo botón, el otro no. Pues si no me pongo de mal humor. Pero qué lindo es cuando comemos. Una milanesa con papa frita, un asado, no sé, empanadas, las pizzas que hacen acá, alitas de pollo con barbacoa. ¿Dónde está el gusto? Qué cosa deliciosa. Nos ponemos contentos. Pero eso no es un estado, eso es un estado momentáneo, cuando comemos y nos saciamos. Pero no es lo mismo estar gozoso, porque gozoso no es momentáneo, gozoso es estar siempre gozoso. Es estar siempre con una tranquilidad y una alegría dentro nuestro, que no es lo mismo que un estado de ánimo. Y la ira es igual. Dice la palabra del Señor, pueden enojarse, pero no que ese enojo se transforme en pecado y se transforme en odio y se transforme en hostilidad y se transforme en furor, se transforme en guerra, se transforme en amargura, en rencor.
Y encontramos a nosotros, que aquí la palabra del Señor, nosotros en muchas oportunidades nos enojamos. Con el primero que siempre nos enojamos es con Satanás. Porque relacionamos que las cosas que no son buenas para nuestros ojos o para nuestra postura, las relacionamos siempre con el diablo. Y no me voy a poner en defensa de él porque estoy en el lado opuesto de Satanás. Pero hay momentos que el diablo como que nos queda mirando como diciendo, esto no lo hice yo. Lo puedo haber propuesto, pero hubo alguien superior a mí que dio la autorización. Como fue el caso de Job. ¿Se acuerda Job? Job tuvo que pasar por un montón de etapas, por un montón de situaciones que no eran tan agradables. Y fue puesto a prueba porque Dios lo permitió. Estaba Satanás dando vuelta por allí diciendo, ¿de balde te va a servir Job? ¿Por qué no tocas sus cosas a ver si te va a servir de todo corazón o no? Y el Señor podía haber hecho un cerco con Job y decir, no lo van a tocar a Job. Pero sin embargo Dios permitió poner a prueba a Job. Y muchas veces nosotros nos enojamos con Satanás, el diablo, y decimos, este diablo, y lo pateamos y hacemos un montón de cosas con el diablo, y a veces no nos damos cuenta que es porque Dios quiere tratarnos a nosotros. Y cuando nos damos cuenta que no es el diablo, con el segundo, como un nivel un poquito más abajo, nos enojamos con el pastor. Acá no pasa, pero a veces suele suceder que cuando las cosas no nos agradan a nosotros, nos aparece el enojo contra nuestra líder espiritual, con nuestro pastor, con nuestro hermano en Cristo, con tu compañero de servicio en la comunidad cristiana, porque las cosas no están andando bien, porque no me están poniendo a servir, porque no me están poniendo para hacer esto, porque no me está yendo bien en el trabajo, y esto si no es del diablo, entonces nadie me viene a visitar y por eso me va así. Nadie me viene a ver y por eso estoy así. Y ya cuando tampoco reacciona el pastor ante nuestro enojo, nos queda la última opción, que es enojarnos con Dios. Y ahí es cuando perdemos completamente. Porque si alguna vez intentó enojarse con Dios, o si algún momento quiere enojarse con Dios, sepa desde hoy que va a perder. Porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano. Pero sin embargo, Jonás se enojó con Dios. ¿Y sabe por qué se enojó con Dios? Porque Jonás fue con la actitud ya no de ira y de enojo, sino que se le transformó en un estado de ánimo tan grande que se volvió un sentimiento en contra de Nínive. Entonces Jonás agarró y dice la palabra del Señor allí en el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y allí se quedó Jonás. El versículo 4 le dice el Señor, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Estás haciendo bien en enojarte tanto? Allí dice la palabra del Señor. Y Jehová le dijo a Jonás, ¿haces bien en enojarte? Me salió casi medio chileno. ¿Está bien que te enojes tanto? Y Jonás no responde, sino que va y se sienta en el medio del campo y dice, voy a ver qué pasa con estos ninivistas. Voy a ver qué pasa con estos que han hecho las cosas malas y ahora le he dicho que Dios lo va a castigar. Y Jonás se sienta a ver cómo lo van a castigar. Y dice, me voy a sentar acá a ver cómo Dios los castiga. A ver cómo Dios, como los niños cuando se acusan, ¿vieron los que son hermanitos y se empiezan a acusar? ¿Qué me dijo? Y estamos esperando que te reten. Así estaba Jonás, con esa actitud, esperando que el Señor sacara la chancleta y le diera. Y allí se sienta. Y el Señor, creyendo Jonás que era tan bondadoso, le crece un árbol para tener sombra, porque dice que el sol le daba tan fuerte que yo cuando uno está molesto, que todo nos molesta. Apaga el tele, saca esto, tengo calor, tengo frío, porque estamos de mal humor. Así estaba Jonás, que el sol, que enojado Jonás, chinchudo Jonás.
Y el Señor le hace crecer un árbol a Jonás. Y Jonás dice, ay, bueno, por lo menos Dios, no lo dice, pero yo me lo imagino. Por lo menos se place en darme una sombra para ver la destrucción de esta película apocalíptica de Nínive. Gracias, Señor, por la sombra que me has dado. Y ahora castígalo. Y sin embargo, viene lo segundo. La ira nos saca de la voluntad de Dios. La segunda cosa que debemos de comprender es que el enojo, la ira, el furor nos quita de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios usó a Jonás para llevar su palabra. Escucha bien esto, ¿verdad? Dios nos utiliza a nosotros para llevar su palabra. Pero no siempre el Señor avala nuestra actitud. Cuando Dios te use, va a usar las palabras, tus actos, tu testimonio, y va a hacer que otros sean bendecidos. Pero a veces hay cosas en nosotros que no son avaladas por Dios. Porque Jonás fue a decir lo que Dios tenía que decir. Y lo dijo. El Señor está enojado y quiere que se arrepientan. Pero Jonás luego estaba esperando que el Señor los castigara. Y había una actitud que ya no la estaba avalando el Señor. Y Dios lo miraba a Jonás como diciendo, eso yo no te mandé a hacer que te sientes saber si yo castigo o no castigo. Allí estaba Jonás, esperando, expectante. Sabe que Dios honra en todo momento. Pero a veces hay cosas que no van acorde a nosotros. Inclusive más, conocemos a gente que no está dentro de la casa del Señor y dice la palabra de Dios que ni un vaso quedará sin recompensa de parte de Dios. Y a veces hay cosas tan simples que alguien hace por amor a Dios y viene gente que dice, esto lo dejo para la iglesia porque no sé, y Dios los bendice. Y uno dice, ay, Señor, no lo vas a bendecir, porque ese, mira, hace una sola cosita bien, pero un montón mal. Pero Dios esa cosita que hace pequeña, la tiene que bendecir porque esa es su palabra. Cuando alguien hace algo por Dios de corazón, el Señor lo bendice. Qué lindo es poder ser honrado por Dios en todo, al 100%. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios al 100%? Dele al Señor lo que es del Señor. El corazón, nuestro trabajo, nuestra familia, que todo lo maneje Dios y seremos honrados en todo. Pero Jonás no estaba siendo honrado en todo, estaba siendo honrado con llevar la palabra de Dios, pero no con la actitud de sentarse allí a esperar. Y dice que la palabra del Señor, que mientras estaba allí Jonás sentado, esperando que el Señor destruya todo, dice que el Señor utilizó un gusano. Y así como Dios, lo podemos ver en esta historia, cómo Dios usa el mar, usa una ballena, usa un gusano, usa un árbol, como Dios nos va a usar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilloso como Dios. A mí me encanta la historia de Jonás porque Dios usa todos los recursos para que su palabra llegue a puerto. Y si en esos recursos estamos nosotros, bienvenido sea. Pero el Señor estaba teniendo amor con Jonás. A mí me gusta ver esa parte amorosa de Dios teniendo compasión hasta inclusive de Jonás. Porque ahora, recién el enojado era Dios contra Nínive y ahora el que se había ofendido era el predicador, che. Se ofendió Jonás. Pero aún el Señor quería bendecir a Jonás. Y dice que estando allí ese árbol sentado allí, Jonás, vino un gusano, hizo morir ese árbol donde estaba Jonás sentado y se seca el árbol y se le acaba la sombra a Jonás. Así que imagínense, entre que había sol, de que no caía nunca el fuego para destruir a Nínive, encima ahora se le seca la sombra. Se le vuelve todo para atrás y parece ser que nada le sale bien. Y dice el versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la planta? Porque se enojó a tal punto que Jonás dijo, mejor me es que me quites la vida. Por un árbol, Porque cuando nosotros nos enojamos porque estábamos cargados de cosas. Y hasta por un árbol dijo Jonás, me cansé. No lo vas a destruir. Me tuve que aguantar el vómito del pez, que me tiraran al mar.
hacerme cargo con esta gente que no es tan piadosa para que les pueda hablar. Porque los de Nínive no eran muy amorosos, había que ir a predicarle a ellos. Y entre tantas cosas dijo Jonás, me es preferible que me mates ahora y se termine todo. Y el Señor le dice, ¿tanto te has enojado con un árbol que se ha secado? El enojarte nos quita de la voluntad de Dios, nos quita de los pensamientos de Dios. Cuando la ira convive con nosotros, nuestros pensamientos se transforman a tal punto que vemos que un árbol es más importante que toda la comunidad conozca a Cristo. Porque eso le pasó a Jonás, se enojó por el árbol y el Señor le dijo, te enojas con un árbol que no has hecho nada para que esté ahí, que no lo has plantado, no le has dado agua, no lo has cuidado. Y ahora que yo decido sacarlo, te enojas. Pero no tenés piedad de Nínive. Y lo último que quiero que podamos entender, y quiero que usted se lo lleve a su casa, allí mientras Efesios capítulo 4 nos dice, capítulo 4, nos dice la palabra del Señor, que cada uno de nosotros debe dejar, dice la palabra del Señor, parece que se me ha ido, aquí está. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros, dice el libro de Efesios, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, mejor, por lo contrario, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado. ¿Sabe que se había olvidado Jonás? Mientras estaba ahí enojado por el árbol que se había secado, porque Dios no le va. ¿Sabe lo que dijo Jonás? Yo sabía que vos los ibas a perdonar. Me hiciste venir acá a decirle que los iba a retar, los ibas a consumir, y resulta ser que ahora llego hasta acá, les digo que los vas a castigar y resulta ser que tenés misericordia. Y Jonás le dijo a Dios, yo sabía que ibas a tener misericordia con ellos. Pero la ira y el enojo en Jonás había hecho olvidar que Dios, habiéndose también enojado, tuvo misericordia por Nínive, porque le dio una oportunidad de reencontrarse con Dios, pero también le hizo olvidar que cuando Jonás quiso huir de la presencia de Dios, Dios podría haberse enojado. Dios podría haberse enojado cuando le desobedecemos. Dios podría haberse enojado. Y sin embargo, mientras estaba en el pez, en el capítulo 2 del libro de Jonás, dice que él ora al Señor y dice, has oído desde aquí mi clamor y te doy gracias por tu misericordia. Mientras estaba en el pez, dio gracias por la misericordia de Dios. Pero cuando salió, se olvidó de ese Dios misericordioso. Y lo último que quiero que usted pueda llevarse a su casa es no permita que el enojo, la ira, el furor nos quiten, nos corran de la gracia y la misericordia de Dios. Pero es que yo creo en la gracia y la misericordia de Dios, sí, siempre para nuestro favor. Siempre para nuestro favor. Pero ¿cuántas veces ha sido agradecido a Dios porque ha tenido gracia y misericordia por otros? Nos llenamos de dolor a veces cuando vemos a un país que no sigue los estatutos de Dios, que a veces va tan en contra de las cosas de Dios. Y a veces tenemos esa actitud como Jonás, de decir, Señor, quiero que los castigues, que los maldigas,
Sin embargo, hay una oración. Hace un instante alguien oraba y decía, somos aquellos que interceden, que cargan con amor los unos a los otros. Porque si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para juzgar a otro? ¿Quién soy yo para enojarme? El Señor le estaba mostrando a Jonás, si te estás enojando con algo que nada hiciste, y yo con Nínive que lo he formado, he estado ahí, y quiero darles una nueva oportunidad, teniendo la posibilidad de destruirlo, no lo hago. ¿Por qué tanto te enojas? Y esta es la oración que quizás hoy día quiere hacernos a nosotros. ¿Por qué tanto te enojas? ¿Por qué estás cargando con el enojo, con la amargura? ¿Por qué estás cargando con el rencor? Si cuando oramos al Señor, el Señor nos quita todo. Sabe que en esa oración y en esos últimos minutos en el Señor, vio que la historia termina así. No sabemos qué le pasó a Jonás. Algunos dicen, se fue al infierno. No sabemos. No sabemos qué le pasó a Jonás. Ni sabemos si el Señor volvió a hablarle a él o no lo sabemos. Eso llegaremos al cielo y diremos, a ver, Jonás, ¿viniste o no viniste? Pero mientras tanto, hoy día, Dios quiere hablarnos. Yo quiero animarte que por unos instantes cierres tus ojos. Ahí donde sea que estés, aquí en la casa del Señor, sentado en la presencia de Dios, o quizás en tu casa, en tu trabajo, donde sea que estés escuchando que Dios nos habla. Quizás te has enojado por algo tan mínimo ante los ojos de Dios. Quizás te has enojado porque no puedes salir con libertad a la calle por la pandemia. Quizás te has enojado con tu familia, quizás te has enojado con algo. Quizás algo te ha quitado la felicidad, la tranquilidad, el gozo, la bondad del Señor. Y has dejado de trabajar, como dice Efesios, ya dejando atrás la amargura, el rencor, la ira, la maledicencia. Comenzar a actuar con benignidad. Quizás estás esperando que Dios castigue, pero no estás esperando que el Dios misericordioso tenga misericordia de otros. Sí, de tu compañero de trabajo, de tu vecino, de aquel que le cuesta entender, que tiene su corazón endurecido, mas sin embargo, dice la palabra del Señor, he aquí que yo pondré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo. Y hoy día quizás alguien en esta tarde, en esta noche, en este momento dice, Señor, yo quiero un corazón nuevo. Señor, yo quiero que quites la ira de mí. Señor, yo quiero que tengas misericordia. Dame una nueva oportunidad para predicar tu palabra. Danos una nueva oportunidad para que llegue tu amor a aquellas personas que tanto te necesitan. Hoy, Señor, yo no quiero cargar con un dedo acusador. Hoy no quiero sentarme a esperar como tú castigas a otros, sino que quiero sentarme solamente a contemplar cómo tú eres tan misericordioso con nosotros. Porque tú un día, teniendo toda la oportunidad para enojarte conmigo, para desterrarme y ser condenado, aún así tú me amaste a mí. Tú me abrazaste, Señor. Y no puedo evitar ser como Job y decir, no solamente las cosas buenas recibiré de Dios, algunas cosas que son para mi proceso, algunas cosas que son para crecer, algunas cosas que son para fortalecer mi fe, algunas cosas que son para fortalecer mi fidelidad contigo, no las dejaré pasar. Porque si Dios está en el asunto, Él tiene el control. Si Dios está en el asunto, quédate tranquilo que Dios tiene el control. No te enojes si hay algo que no te gusta. No te enojes si hay algo que no te agrada. Porque Dios en ese cuidado está trabajando. Dios trabaja en nosotros. Qué maravilloso saber que Dios trabaja en nosotros. En cada momento, en cada segundo, en cada andar, Dios trabaja en tu vida. Y este es tu momento, allí donde estás, comenzá a hablar con el Señor. Dile, Señor, yo quiero en esta oración quitar todo enojo, toda furia, todo rencor. Dame paz, dame tranquilidad. Dame, Señor, misericordia, benignidad. Que el fruto de tu espíritu crezca en nosotros.
Oh bendito Señor, hoy día queremos mirar con tus ojos. Pedimos, Señor, por la paz de nuestra comunidad. Pedimos por aquellos que aún no te conocen. Danos, Señor, una nueva oportunidad para predicar tu palabra. Señor, alguien que llegue a ellos. Heme aquí, Señor. Yo quiero ir. No a castigarlos, sino a decirle: arrepiéntanse. Hay un Dios de amor. Arrepiéntete. Hay un Dios que te ama. Arrepiéntete. Hay un Dios que te levanta. Arrepiéntete. Hay un Dios que te vuelve a su corazón. Hay un Dios que te restaura. Hay un Dios que levanta familias. Hay un Dios que levanta matrimonio. Hay un Dios que vuelve a poner en camino a los hijos de Dios. Hay un Dios de amor. Alguien tiene que creer en este Dios de amor. Si usted cree en este Dios de amor, yo le animo que usted se pueda poner de pie allí donde está. Y dígale al Señor: Señor, yo no quiero enojo en mi vida. Y si por algo me he enojado, no quiero amanecer con esa angustia en mi corazón. Yo te pido perdón, Señor. Pido perdón si en algo te he fallado. Pido perdón si a alguien le he fallado. Porque ese es mi Dios. Ese es el Dios que me enseña. Ese es el Dios que me abraza. Dele gracias al Señor. Dele gracias a Jesús. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Jesús. Perdóname, límpiame. Pon un nuevo corazón en mi vida. Restaura mi vida. Oh bendito Señor, si es necesario que ese árbol se seque, que se seque, Señor. Pero yo quiero estar en tus brazos. Yo quiero que tú me mires con agrado. Yo quiero ser ese portador de la voz del Señor. No solamente en las cosas malas, sino decir: este es un Dios de misericordia. Yo tengo un Dios de misericordia. Ayúdanos, Señor, a mirar con tus ojos. Ayúdanos, Señor, a que todos puedan entender de este amor. Oh bendito Señor, te bendecimos. Te bendecimos, Jesús. Santo es tu nombre, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Ya no más, Señor. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz, Señor. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. Señor, sino a ti. Te pido, Señor, te pido la paz para mi hogar, Señor, para mi ciudad, para mi familia. Oh. Te pido perdón, oh, por mi país, Señor, por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo a ti, Señor. ¿A quién iré, Señor? Dígale al Señor: sino a ti, solo a ti, Jesús. Alguien que le dé la gloria al Señor en esta tarde especial a Dios y dígale: gracias, Jesús. Gracias, Señor. A nadie más iremos más que a tu presencia. Oh bendito Jesús. El Señor ha sido bueno. Gracias, Señor, por usarme. Gracias porque estoy en tus manos y tengo que ser de bendición para otros. Amén. Dígale al que tiene cerca allí: sé de bendición para otros.
Que en este tiempo seamos de bendición para aquellos que están desesperados, angustiados, y nosotros demos